cómo modelás vos cuando te piden algo, cómo modelás, cómo negociás. Pintar en la universidad un mural colectivo, que es el producto de un proceso de formación de 4 meses y medio, donde los contenidos de ese dibujo es pensar el mapa de los deseos en el conurbano bonaerense. Retomando algo de la Sui Rolnik, cuando iba a decir cómo traducir problemas en deseos, le echamos mano, digamos, al arte, al mundo de lo simbólico, de lo artístico, de los colores, de lo... Lo estaba dirigiendo una muralista latinoamericana, estoy conduciendo como un proceso más de conceptual y demás. Así que tremendamente conmovida, y lo que veía era un poco, no es el pintor representando, sino un grupo que se autorrepresenta, ¿no? Se autopinta, se pinta, y no sé, que quería comentar que esto va a pasar el jueves que viene y que estaría buenísimo tener tu mirada. La última, quizá complementaria a la que hizo Gabriel, digo, ¿qué es lo que pasa o cómo queda la posición del investigador o esa difícil posición del investigador cuando investiga y se identifica? De hecho, yo investigo en escuelas, con docentes, donde no tengo que hacer mucho esfuerzo para encontrar que los sujetos que voy a investigar son lo mismo que yo, digamos, pero encuentra prácticas donde es muy difícil resistirse a valoraciones negativas importantes, digamos, donde esos actores están maltratándose unos a otros, donde se ejercen prácticas de dominación de adultos hacia niños, digo, ahí hay también un tema que es escabroso para tratar, digamos. Bueno, ahora sí, pasamos a las respuestas y después seguimos en la próxima ronda. Sí. Acá, están diciendo que... Cuidado que hay un café ahí, no se puede caer, una mandarina. Bueno, bueno, yo con respecto a esto de ser invitada, bueno, es ser invitada por determinado tipo de gente que mantiene conmigo determinado tipo de relación. Conmigo quiere decir con el sector al que yo represento, ¿no? Y todo esto viene porque le gustó un artículo que yo decido publicar sobre la memoria que hizo la Fuerza Aérea sobre Malvinas, la Fuerza, ¿no? O sea, la institución, y que lo publico en una revista, que yo digo, ¿para qué cuerno voy a publicar en una revista colombiana? Pues publico en una revista colombiana, como los colombianos son bárbaros, entonces cuelgan todo en la web. Y entonces él, bueno, y le llega a él, y le llega por un aeromodelista argentino que está en Alberta, Canadá. Entonces le llega a que vive en Córdoba. Y entonces me dice, esto es mi tercera medalla. La primera es la del Congreso de la Nación, la segunda es el comentario de Klosterman, que es el as de la aviación de la Segunda Guerra Mundial, que ponderó mucho a los pilotos, y la antropóloga. Entonces, yo me voy a buscar inmediatamente cuando recibo ese mail lo que dice, porque ¿qué dije? ¿No? Claro, porque con lo que estoy diciendo, con estas caras y con este tono y con lo que realmente pasó, lo que estoy diciendo es que hay permanentemente un extrañamiento. O sea, permanentemente cuando yo escucho a María Teresa cuando dice, me encanta lo que decís, hay toda una ponderación de que una persona en determinado contexto, en determinada situación, dice ciertas cosas que son casi como esa gente que yo llamo bucinas de hipótesis, ¿no? Si permanentemente estamos con esta alteridad, ¿no? Entonces, cuando me propone hacer algo con la experiencia de los verdaderos halcones de Malvinas, porque halcones después se llamó a todos los de Fuerza Aérea. Entonces, bueno, entonces yo digo, bueno, me voy a encontrar con él, entonces él invita a 2 más, a 3 más, van 2, y estamos desde las 7:30 de la tarde hasta las 3 de la mañana, y yo digo, me voy porque mañana tengo que dar clase, ¿no? Porque yo doy clase en Córdoba, entonces esa vez enganché, o sea,
¿qué es lo que pasó en esas cantidad de horas? Hablaron entre ellos. Yo a veces decía lo que me parecía que se podía hacer, pero en realidad estaba así, y yo entendía más o menos de qué hablaban, y una gran parte no entendía un pepino de qué hablaban. Y ellos estaban ahí porque yo iba a hacer un trabajo, y nadie sabía nada. Ellos se encontraron a charlar, y yo estaba mirando así, y tratando de hacer todo eso, porque además, por supuesto, que no tenía grabador, porque no suelo usar grabador. Entonces, lo que me parece que va saliendo de toda esta cuestión es lo que ellos esperan y lo que yo puedo hacer, porque yo hay cosas que no puedo hacer, ¿no? O sea, yo no puedo hacer una cosa laudatoria a los héroes, porque yo no hago eso. Pero hay alguna razón por la cual ellos me llamaron, o él, o un par. Hay alguna razón por la cual yo escribí lo que escribí. Entonces, ahí vamos viendo, pero también ahí lo que vamos haciendo es descubriendo las preguntas de investigación en antropología social. Que creo que esto es una cosa importante en la complementación, porque yo creo que hay una gran complementación entre las tres, y también diferencias en cuanto a desde dónde fundamentar y en realidad con quiénes estamos discutiendo, porque me parece que en realidad se trata como de un cierto inconformismo, me parece a mí, con el estado de la investigación social que hay en estas tres, ¿no? Que somos, con un cierto inconformismo y con buscarle una vuelta distinta. Esto en cuanto a la cuestión de qué es lo que yo hacía, o sea, qué es lo que hice a pedido. A pedido hice eso. Empecé a ver y a pensar y a dejar salir lo que a mí me parecía que eran temas, que eran las preguntas. El problema es que las preguntas salían también de ellos. Porque además, bueno, uno tampoco va a pensar de que siendo mujer se van a reunir 2 pilotos o más y se van a poner a preguntarme y a tenerme en cuenta. No, ninguna posibilidad. Hablan entre ellos y chau. Y con respecto a lo de élite, no sé si pero la parte que me toca, sí, yo trabajo con élite, pero en realidad todo esto de élite es una cosa muy relativa, porque ahí estaban los referentes y los líderes del barrio, claro, entonces es lo que decía Virginia, en realidad. Ahora, si es gente con la que uno no se identifica, sí, pero uno se identifica con la pregunta, porque por algo uno elige el tema que elige. Entonces, hay algo que a uno le interesa de esa cuestión. Y hay algo atrás de lo cual uno va, como si fuera una zanahoria. Y en el camino uno va descubriendo que hay otra hortaliza, cosa que trato de inculcarle a mi hija de 13 años y no hay caso. Y entonces, pero yo creo que la primera cuestión es, yo voy a trabajar con cierta gente porque hay algo que me interesa y que me une. Por otra parte, yo ya había trabajado sobre Malvinas cuando aparece este pedido, ¿no? Pero así como hay gente y tipos de personas con las que yo no podría trabajar, no podría, y hay temas sobre los que yo no puedo trabajar. Si vienen a colación traídos por la gente con la que estoy trabajando es otra cosa, pero hay cosas que yo no puedo trabajar, ¿no? Y con respecto a eso de las cosas que uno desaprueba, Bourgois lo trata muy bien, Philippe Bourgois lo trata muy bien. Y con respecto a esto de arriba abajo, todo esto es la cosmología indígena tzeltal del mundo de arriba, el mundo de abajo, ¿no? Como complementarios, pero yo estaba rajando bastante y no pude... y en realidad es una forma de control, es de resistencia, pero es una resistencia muy jodida, porque cuando vos tenés una lucha con alguien y vos suponés que ese alguien te embrujó, y vos sabés que ese es el brujo y que ese brujo está embrujando y además está teniendo prácticas consideradas inmorales, se le echa brujería para castigarlo porque los viejitos dicen que hay que echarle brujería. Y le echan y ese tiene nahual muy alto y no le das y no le das y no le das hasta que al final se termina la cosa a machetazos. Entonces, es una forma de resistencia, pero es una forma de control endogrupal, donde el castigo es endogrupal. O sea, es una resistencia a los ladinos y al poder que los ladinos tuvieron y tienen, pero con caídos del lado indio, ¿no? Bueno, respetando la hora. Yo concuerdo con lo que señaló Roxana, pero sí quería
agregar a eso que estas cuestiones que ustedes plantean implican procesos muy largos en la realidad de la investigación. Si yo me refiero especialmente al modo participativo, aunque eso esté en mi corazón y en mi alma, yo nunca sé positivamente si ese proceso que iniciamos de encuentro con determinados grupos comunitarios va a conducir a una investigación participativa. ¿Por qué? Porque si hay algo realmente fascinante son cómo se inicia. Hay diferentes maneras, no hay receta y además hay que ubicar todo en el contexto de descubrimiento, es decir, en el contexto histórico-social del cual hablamos. Yo estuve en el exilio en Brasil y venía de una experiencia en Brasil donde incluso fui testimonio de cómo el PT surgió en parte por las bases dadas por los grupos de educación popular y de investigación participativa, sobre todo asociados a las comunidades de base de la Iglesia Católica, que no es, ustedes como saben, la Iglesia nuestra. Entonces, yo fui testigo de realmente procesos interesantísimos de IP, como era en ese momento, que surgían de la demanda, es decir, eran grupos de comunidades de base, por ejemplo, que estaban muy preocupados por su salud o por su trabajo, por el desempleo, y empezaban a trabajar con la gente de las comunidades de base. Y llegaba un momento en algo maravilloso, que de pronto sentían el vacío de conocimiento. Sentía que habían cosas que tenían que conocer, que no conocían, y que para conocerlas se necesitaba una investigación. Y allí la comunidad de base se comunicaba, sobre todo con los antropólogos, ¿no? Los sociólogos a veces. Por supuesto, ¿quién era? Antropólogos militantes. Eso era obvio, que entonces venía el antropólogo, el compañero de lucha, ¿no?, a poner su saber al servicio de la necesidad expresa de ese grupo. Cuando llegué a Argentina, de eso no había nada. Imagínense, la participación, como nos decían en Quilmes, era una palabra prohibida peor que el sexo. Había que esconderse detrás de los árboles para hablar de participación. O como nos decían, pero ¿de ustedes qué están hablando? De señorita, era joven, de participación, usted está hablando de participación, y sí, no, yo no soy comunista, por ejemplo. Cosas así que reflejaban una historia vivida muy cruenta. Entonces, ¿cómo surge lo del Club Nueva Chicago? Porque casualidad, por eso tomo lo de Roxana, 2 miembros de la comisión directiva en aquel momento habían conocido el trabajo que habíamos hecho antes del exilio con una biblioteca popular de Bernal Don Bosco, que había salido unos documentos, un libro, que era un diagnóstico sociocultural de Bernal Don Bosco. Y entonces, como había gente que estaba sensibilizada por la democracia, se acercó a nosotros. En ese momento yo era directora del Instituto de Investigaciones de la facultad. Y tengo que agradecer a Norberto Rodríguez Bustamante, que ya falleció, realmente la sensibilidad por estas cosas. Y un día recibo una carta de la comisión directiva diciendo que ellos querían democratizar el deporte y la cultura y se nos pedía un diagnóstico sociocultural del barrio. Ahora, como dice también Roxana, cuando empezamos a trabajar con el grupo de la comisión directiva, estaban tan lejos de algo llamado investigación participativa. Su representación era que nosotros investigábamos y les llevábamos el documento. Y lo que querían también investigar, sí, eso fue todo después un proceso largo. Yo lo que les quiero señalar, sí, que desde nuestra perspectiva trabajamos con ciertos conceptos teóricos que hemos trabajado y nos parece importante de considerar la demanda no como algo dado, sino como un proceso de aprendizaje. Entonces, el hecho de que a mí me pidan A no significa contestar A, significa un punto de partida para pensar todos juntos qué significa A y si realmente A tiene que ver algo con las necesidades y toda ahí la cuestión de necesidades, en fin, ahí. Entonces, lo que nosotros llamamos es un proceso largo, puede ser corto, de análisis de la demanda. Pero yo estoy con Rosana, en ese análisis de la demanda uno también tiene que
uno no puede tampoco investigar lo que no sabe. Tiene que haber, tiene que hacer. A mí no me gusta la palabra negociación, yo sé que es muy rica, por favor, y trabajo con autores, pero no es una negociación. Es una producción donde se van intercambiando perspectivas hasta llegar a la pregunta, al problema. Mucho más que ver con persuadir, con persuasiones, Sí. con aprendizaje. Puede ser. No es para mí negociar, bueno, no hay muchas visiones en ciencias sociales de la negociación, pero bueno, sí, una cosa de que uno va intercambiando, dialogando, pero el problema, la problematización, no surge ni de uno ni de otro, por más pedido que haya. Surge de esto, que a lo mejor puede llevar un año más a veces. Por eso que no hay que correr con el tiempo. O bien, por ejemplo, muchas veces cuando en esta cuestión, cuando llegamos nosotros después de la dictadura, el principio fue investigación, toda una primera etapa de una investigación antropológica, sociológica, trabajo en terreno, y ahí comenzamos a compartir, por ejemplo, con la comisión directiva, en las sesiones de retroalimentación, que para mí son oro en polvo, lo que íbamos obteniendo y elaborando e interpretando, ¿no? Incluso conflictos del club con el barrio, conflictos políticos, de peronismo y radicalismo. ¿Qué está pasando? Dije una vez en una reunión de retroalimentación. ¿Y qué quiere que esté pasando, María Teresa? Que en un barrio peronista ganó el radicalismo. Bueno, eso estaba pasando. Y bueno, y así ahí van bueno, eso no quiero tomar el tiempo, pero es un proceso largo. Hay teorías por debajo de eso, sustentando el trabajo en esos procesos, pero el diseño, el problema, el objeto, se busca que sea el primer resultado compartido. Y además hay también graduaciones, desde la retroalimentación como instancia mínima hasta llegar a una investigación participativa desde el comienzo. No se obtiene en un mes. Es largo el periodo. Bueno, no sé. Bueno, gracias por las preguntas. Es una pregunta que constantemente me hacen cuando hablo de la igualdad esencial o la igual dignidad. Y es una pregunta que hemos vivido todos últimamente cuando se escarcelaron a unos represores. Entonces todos nos preguntamos cómo van a escarcelar el ángel de la muerte. ¿Entiende? ¿Se acuerdan? No sé si te acuerdan de un debate. Y realmente el problema es que la persona, toda persona, tiene iguales derechos humanos. Esto es algo que nos cuesta muchísimo a nosotros. Por eso nosotros por lo general optamos por no estudiar a las élites. Porque en el fondo nosotros estamos muy, digamos, de una manera muy condicionados por dividir el mundo entre los buenos y los malos, los de arriba y los de abajo. Eso es una construcción teórica. Y como yo les decía, que tiene que ver con con los estereotipos, con las categorías, con las divisiones sociales, que son nada más que construcciones sociales. La verdad que aunque nos pese, un represor es igual a nosotros. Lo digo esto, me pesa, aclaro, me pesa mucho, por eso marqué ahí. Es decir, que su componente de igual dignidad lo tiene. Nosotros tendríamos que poder ver cómo el señor, digo señor, ve, no le digo asesino, le digo señor, porque estoy, si no sesgando la investigación, cómo ve para comprender por qué asesino. ¿Se entiende esto? Nosotros nos perdemos muchísimas áreas de investigación justamente porque estamos unidos, atados a las viejas teorías. Y esto es lo que, coincido con Rosana, nosotros tenemos que empezar a romper, porque si no, no podemos destruir los mecanismos con los que se consolida la desigualdad, la arbitrariedad, la injusticia, la discriminación. Porque no conocemos al otro, a ese otro, no digo abajo al costado, no lo conocemos, no sabemos cómo piensa. Yo trabajé muchos años con los jueces, muchísimo. Yo comentaba hoy en el trayecto que trabajé muchos años y mi primera investigación cualitativa fue en la justicia y fue con jueces, no fue al revés.
¿Se entiende? Y yo ahí trabajaba con las entrevistas y trabajaba con sentencias lingüísticamente, y entonces un juez decía, por ejemplo, una sentencia, que yo, usted trabaja las sentencias de condiciones de trabajo, sí, le voy a dar una buenísima, me dijo, me pasó como a vos, una buenísima, ¿cómo no? Yo igual la juntaba al azar, porque teníamos la cabeza todavía en medio de la investigación al azar, entonces la investigación del muestreo estadístico al azar y la investigación cualitativa. Bueno, no les voy a contar la investigación. Entonces el juez me dio una sentencia que trabajaba un caso de un enfermero que había demandado al hospital por SIDA, porque había contagiado el SIDA en el transcurso de su tarea cotidiana, digamos así. Entonces el juez decía, con el apoyo del cuerpo médico forense, y decía en su sentencia, ¿cómo le voy a aceptar que este señor haya contraído el SIDA? Si lo contrajo en el hospital era una enfermedad profesional. En el hospital, cuando el enfermero tal es un homosexual reconocido. Bueno, aunque a ustedes les parezca mentira, llegar a ver, conocer este pensamiento, ¿qué juez encarna ese pensamiento? No qué juez, cuántos, cuáles, cómo, es fundamental. Entonces yo no puedo decir, el juez es malo. No, lo fui siguiendo, cómo no, me dio un elemento fundamental para ver si llegaba a la Cámara, si no llegaba, y hacer como hablábamos hoy, trayectorias, por ejemplo. Pero nosotros tenemos tan sesgada la mirada a unos y a otros. Yo pienso igual, ese juez es igual a mí. Piensa distinto, pero el problema es que yo no soy juez y yo no puedo determinar la libertad o no de otros, ¿se entiende? Pero la persona sí puede. Entonces hay que hacer un gran esfuerzo, porque unas preguntas que tenemos, que yo estaba prestando acá, de alguna manera, ¿por qué empezamos a estudiar a los que están, suponemos nosotros, condicionados, que son más, no tienen voz? ¿Por qué no tienen voz? Eso de que no tengan voz no es verdad. Tienen voz como tenemos voz y tienen derechos como tenemos derechos. Solamente que si nosotros decimos hoy, tienen voz y tienen derechos, ¿qué nos pasa a nosotros? Perdemos poder. Y nosotros no queremos poder. Esto es una cuestión de poder en las ciencias sociales. ¿Entiendes? Es decir, nosotros no queremos tener el poder de decirle doy la voz, pero no, señor, es como derechos humanos. Los derechos humanos no dependen de la decisión arbitraria de ningún gobierno. La persona lo tiene desde que nace. Que se lo reconozcan no es otra persona, otro problema. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Entonces nosotros en realidad estamos construyendo el conocimiento científico y ahí yo resisto, aunque estoy dentro, resisto, porque estamos construyendo como una forma de poder más. Decimos quiénes puede, quién no puede, a quién entrevistamos, a quiénes conocemos, a quiénes conocemos. Otro juez, por ejemplo, en el mismo proceso dijo, en la demanda de unos hijos de asesinados, no digo desaparecidos, dijo, si el Estado no puede dar cuenta de la vida de los padres, tiene que hacerse cargo de la vida de los hijos, entonces le dio la pensión, aunque no se había estado demostrado que estaban muertos los padres. Aclaro todo esto. Nosotros tenemos que estudiar todo eso. Ve que modelos de interpretación, que hay formas de pensar. Los derechos humanos, por ejemplo. Que hay que unos quieren los derechos humanos para mantener su propiedad y sus bienes, y hay otros que quieren los derechos humanos para defender a los que no tienen bienes de los que quieren abusar con su propiedad. ¿Se entiende esto? Todo eso existe cotidianamente. Cuando vos hablabas de los partidos, Gabriel, yo le digo, cuando uno analiza el discurso político en profundidad, sin tener el prejuicio peronismo, uno se encuentra que hay más similitudes que diferencias. En los diarios argentinos hay más similitudes que diferencias. Durante el proceso de flexibilización laboral, ningún diario argentino dijo que la flexibilización laboral daba por tierra con todos los derechos, digamos, obtenidos por la lucha de los trabajadores. Ningún diario argentino. Se los digo con todas las palabras. Tengo una base de datos impresionable, implacable. Claro que ningún diario argentino publicó la investigación, pero todos los diarios argentinos fueron socios en ese proceso. ¿Socios por qué? Porque son empresas. Entonces, por favor, tenemos que estudiarlo. Es una obligación moral estudiarlo. Todo esto, a los que les interesa, está todo publicado. Pero, claro, ningún diario argentino comentó los libros publicados en otro lugar del mundo, porque ¿cómo van a decir que la prensa apoyó este proceso? Todos los diarios. Todos los diarios. Y hoy mismo, en la semana pasada, me digan ustedes, ¿por qué tenemos que estudiar a los de adentro, a los de abajo? Hablando figuradamente, ¿no es cierto? Una sentencia fabulosa de la Corte Suprema donde dice que en los procesos discriminatorios, en el mundo del trabajo, la persona que dice que fue discriminada no tiene que probarlo.
Es la empresa que tiene que probar que no discriminó. ¿Lo leyeron? Claro, no lo van a leer nunca. Y nunca se van a enterar. ¿Por qué? Porque los diarios son empresa. ¿Cómo no voy a estudiar la estrategia, digamos, discursiva de los medios de prensa para no decir lo que tienen que decir? No sé si se entiende lo que decir. Entonces, quería decir una cosita. sí. No, terminar. Ah, bueno, no. Porque ya que es un diálogo, te quiero... Bueno, pero decime no. No, a mí me parece que habría que distinguir. Yo estoy de acuerdo todo lo que dice Irene, es decir, yo no niego ningún sector de la población que pueda ser investigado. Eso es una cosa, y otra cosa es si uno siente el deseo de investigarlo. Entonces, yo no, lo que no estoy, yo tengo clarísimo de que el ser humano tiene potencialidades maravillosas y una de ellas es su capacidad de pensar, de reflexionar críticamente y de tener voz. Pero también soy una convencida de mi vida, y no sé si tengo tiempo de desconvencerme, que esta sociedad injusta ahoga las voces y reprime derechos. Y que entonces, por lo menos personalmente, yo siempre dije que quería poner mi pequeña labor al servicio de los que sufren las injusticias y la desigualdad social. No entiendo lo que dice Irene. Si yo entendiera más claramente los mecanismos de poder, y aquí también uno trata de entender los mecanismos de poder que van ahogando ese pensamiento y transformando la mente para pensar igual que los grupos dominantes. Pero no sé si a mí me atraería estudiar los grupos dominantes, pero me parece excelente lo que dice. Pero yo no podría, porque para mí es muy fuerte desde hace mucho tiempo eso. Y creo que en ese sentido es poner al servicio de los que no han tenido el privilegio de tener voz o de no es que no lo tengan, sí, nacen con potencialidad de voz, pero la sociedad se los ahoga. Y yo creo y defiendo que hay maneras en que el conocimiento que uno puede construir con el otro puede estar al servicio de que unos y otros reconozcan que los derechos de cada uno de nosotros y la voz. Como decía Mario, por ejemplo, yo hasta ahora era un cuerpo sin voz y ella lo sentía así, Irene, y lo siente así. Pero y no es que no tuviera voz. Y él fue reconociendo que no tenía voz a través de un trabajo colectivo, en ese sentido. Bueno, pero fíjate una cosa. Nosotros decimos en accesos sociales, el poder, el Estado. No. El poder es de carne y hueso. No hay un Estado, el mercado no existe. ¿Se entienden? Hay personas, hay grupos de poder y nosotros tenemos que descubrirlo. Pero entonces, si juntarnos, Irene, suponete que vos estudiás... Yo estudio los dos grupos. No. Nos juntamos y hacemos triangulación. No, perdone. De verdad. ¿De qué manera los mecanismos que vos descubrís o identificás de ejercicio del poder en uno, cómo nosotros percibimos que están impactando y ahogando a los otros? Bueno, escuchen, un poco las personas pobres con las que tantos años he trabajado y los trabajadores justamente son los que me llevaron a ver los mecanismos, a ver esta sentencia, a ver qué juez, a ver en qué contexto, a ver qué doctrina escribe el juez. ¿Se entiende esto? Entonces, claro, al ver las relaciones de poder, porque para mí las relaciones de poder son relaciones. Y son relaciones concretas, no nos podemos seguir más por las abstracciones. Entonces tenemos que buscar otro. A mí también, ¿sabes lo que ha sido estudiar meses y meses el discurso de Menem? Pero fabuloso. Pero escuchen, pero fabuloso. Ustedes estudian el discurso de Menem, sobre todo el primero, de las ustedes pueden ver qué va a pasar en los 10 años. Ustedes leen el discurso de Cristina de la asunción de la primera presidencia y no se van a asombrar con lo que pasó ayer y hoy. ¿Se entiende esto? Hay que estudiarlo, hay que trabajarlo. No es que uno no le dé cosa hacerlo, a ver si me explico. Pero yo tengo ellos, los que yo quiero defender como vos o como todos nosotros, no tienen esa posibilidad, no lo pueden poner en el mundo de la vida como el cuadro de Courbet. Nosotros sí lo podemos poner en el mundo de la vida. Esto es un poco lo que quiero decir. Cuando yo digo los diarios que contribuyeron con el proceso de flexibilización laboral, que contribuyeron con el neoliberalismo, hay que ponerlo en el mundo de la vida. No me gusta y no, ni ¿qué vamos a hacer? Me disfruto más de la calle, pero esto también hay que hacerlo. Irene,
con todo ese material, hagamos un trabajo de compartirlo con los grupos sojuzgados, justamente para poder apropiarse ellos también de cómo se maneja el poder. Porque quería opinar Sí, pero de otra cosa, como, entonces por ahí quería... Lo terminamos, si querés, Irene, así. Bueno, yo lo que les quiero decir es algo con las categorías que les decía. Bueno, mi experiencia de investigación me ha llevado a que por lo general, y esto pasa un poco lo que les pasan a los lingüistas, que trabajan con géneros. El género del discurso religioso, el género del discurso político, el género del discurso de las personas populares. No hay géneros. Eso es lo que yo les quiero decir. Un sociólogo bien metido en las ciencias sociales, con bien, digamos, fundamento, no hay géneros en el discurso. No hay un discurso político del discurso diferente del discurso popular, y trabajo con las clases populares. Cuando uno, un poco para que ustedes vean las similitudes y diferencias, cuando uno usa las mismas estrategias discursivas para trabajar el discurso de las personas pobres que el discurso de los políticos, encuentra cosas extraordinarias. ¿Se entiende esto? Extraordinaria. Cuando compara el discurso del PRO con el discurso, pero no digo nombres para que nadie se ofenda, van a ver cuántas similitudes. Y eso ahí es cuando uno lo que no quería hacer, sí, yo lo voy a hacer, y le agarra la pasión. ¿Se entiende? Le agarra la pasión porque está descubriendo que lo que parecía diferente es igual, que lo que se daba con una cosa era de otra. ¿Se entiende esto? Entonces uno le da la pasión, ¿pero por qué? Por tu mismo motivo, porque uno quiere... Está bien, pero entonces tenemos que deshacernos del discurso de la academia que solamente percibe como un medio de socialización el libro y los artículos en las revistas académicas. Sí. Porque esto que vos decís, yo lo llevo a los grupos con los que trabajamos, para que puedan apropiarse, como nosotros tenemos ese privilegio, de cómo se maneja o se manejaba el pensamiento de Menem, cómo se trabaja, eso es lo que digo. ¿Cómo se maneja hoy el discurso político? Porque si porque nosotros no es... seguimos manteniendo la cosa de la academia, eso es lo que viene. No, dale vos. Henos aquí una trinchera desviacionista, populista y basista. Yo me siento la más soy la más conservadora de todos, sí. Soy. A4B. No, yo no voy a manejar. Yo no voy a manejar. En primer lugar no voy a manejar porque tengo menos 7 de visión. Estoy muy lejos de ser apta física. Dejen de complotar. Y esto queda porque tengo la bergamota acá. Me parece que hay un punto acá que acaba de traer recién María Teresa, pero bueno, que es la gran cuestión, que es el tema de la teoría. Digamos, ¿cuál es el lugar de la teoría? Sí, no, ya sabemos que vas a decir, espérate. Guardate algo para la próxima. Y que uno no tiene que esconder que tiene la teoría. Ya. Es cierto que hay teorías en todo ser humano. Es cierto que hay también un condicionamiento de parte nuestra. Ahora, la verdad que yo no nos pensaría a los investigadores académicos como la Virgen María, no, ni como Jesús. Realmente nosotros tenemos intereses. Nosotros inclusive ganamos poder y nombre por el tipo de investigación que hacemos en la academia, y cuanto más reconocida la gente con la que hacemos trabajo se sienta en nuestro trabajo, pilotos aparte porque creo que ahí mucho no gano, pero todo esto es insumo. Y creo que esto hay que tenerlo presente porque también son los condicionamientos nuestros. Digamos, nosotros no vivimos del aire, nosotros vivimos también de esas formas de trabajo que se plasman por escrito, ahora también por audiovisual. Algunos nos sentimos más cómodos con lo escrito. Ahora, el tipo de trabajo que nosotros hacemos, aun cuando nos pongamos de acuerdo con la gente en cuanto al objeto de conocimiento,
el tipo de trabajo que nosotros hacemos, ¿lo puede hacer también la gente? Yo creo que no. Yo creo que no. Y yo creo que además, una cosa que vos decías, Irene, así tanto como para provocar, cuanto más teoría tenemos, dijiste algo así, cuanto más teoría tenemos, menos sale la teoría del sujeto conocido. Y yo creo que el problema es que tenemos un mal uso de la teoría, no que que hay que disminuir la teoría. Yo creo que lo que tenemos que hacer es poner a discutir con la teoría y con los conceptos teóricos, los conceptos de la práctica y de la teoría de la gente, porque la gente no es que tiene práctica y nosotros tenemos la teoría, ¿no? Nosotros también tenemos práctica de investigadores y la gente también tiene teoría. Lo que pasa es que yo creo que no hacemos los mismos trabajos. Aunque una persona con la que trabajamos haga su vida, redacte su vida y además tenga ideas sensacionales, no está haciendo, por lo menos no está haciendo la práctica antropológica. Digamos, yo como antropóloga hago un trabajo para el cual me formé, me capacité, y la gente con la que yo converso tiene otro tipo de cosa y también con palabras y también con escritos, porque no les cuento el problema que tengo yo con los pilotos que escriben. Claro, porque hay pilotos que escriben y que publican libros a lo bicho y que además son los portavoces claro, pero lo que pasa es que también los pilotos no tienen o sea, no es que escriben, es que además tienen un lugar muy particular en la autoría, porque una cosa es ser A4B y otra cosa es ser Hércules. Un Hércules lleva gente, lleva tripulación y viaja colectivamente, y un A4 es solo su alma, dentro de ¿no? Todo, solito con su avión. Entonces fueron formados para tareas diferentes, de la misma manera que nosotros fuimos formados para hacer cosas diferentes, ¿no? Y hay gente de esa que escribe, y hay gente que no escribe y que pide a una escritora sin saber muy bien qué es lo que va a hacer esa escritora antropóloga. ¿Qué le vale a un piloto de A4B que anduvo picando al lado de las fragatas inglesas que le tiraban con lo que se te cante? ¿Qué le vale una antropóloga? A ver, claro, porque pongamos las cosas donde tienen que estar. Digamos, si yo ahora voy a pensar desde el punto de ¿qué es una antropóloga? ¿No? Esto me parece que es importante, la cuestión del lugar de la teoría en nuestro trabajo y si realmente lo usamos bien o no lo usamos bien, lo del marco teórico que veníamos hablando antes, ¿no? Yo les pediría las últimas dos preguntas que quieren incorporar, que tiene un compañero que estaba presente, y bueno, 3 y terminamos, porque no vamos para el tiempo. Sí, dale. No, quería unas referencias. A ver, si Irene podía... si Irene podía extender en algún sentido, que sea pequeño, la cuestión de la hermenéutica de la afirmación y la resistencia. Después, para María Teresa, la cuestión del libro de Ecuador, si se podía tener acceso al mismo, el libro de Ecuador, porque nosotros estamos en un proyecto de investigación sobre tecnologías para la inclusión social y nos interesa, ahora tenemos como el desafío de cómo encarar esos procesos y cómo, bueno, el sentido que le dan algunas de ustedes a esto de construir el conocimiento con el otro. Entonces tenemos como ese desafío, o sea, a pesar de que partimos de las ciencias sociales, cómo hacer para que científicos, ingenieros trabajen con esta perspectiva y puedan desarrollar conocimiento con el otro, cómo hacer para eso. Y bueno, en ese sentido, si tienen alguna experiencia relevada sobre eso o algún caso, sería también interesante contar. Bueno. Bueno, hablo fuerte. Bueno. No, en realidad... es para el video. No, en realidad es una pregunta breve para las tres, que me gustó la ponencias que hicieron. Una pregunta breve que apela a alguna búsqueda de consejo también orientativo.
y está en relación al tema de la escritura, digamos, compartida con los propios actores. Y recupero un poco la frase que vos decías, Roxana, respecto de la gente puede hacer lo que nosotros hacemos, digamos, la gente puede hacer lo que nosotros hacemos, y que la respuesta era no, y efectivamente yo creo que es no, pero porque tienen otras preguntas y tienen otros intereses, que hay un punto de encuentro en donde uno dialoga, pero que me doy cuenta en mis ensayos de cuando quiero escribir, por ejemplo, cuando me puse a escribir con un director de escuela a pedido de un tema que él quería, digamos, saltó como él todo un discurso que escribe muy bien en términos políticos, de política educativa, y yo con todo un discurso mucho más analítico, queriendo ver, bueno, y esto cómo se piensa, esto cómo lo interpretaríamos de lo que pasó, porque hicimos una actividad conjunta respecto de la transición de la escuela primaria a la secundaria, y había un punto en donde cada uno terminó diciendo, bueno, dejamos, vos deja esto y yo dejo esto, pero como ahí no había como algo, si bien había un punto de encuentro, había algo común, algo donde podíamos dialogar, algo de lo común, si uno quiere, también había esa singularidad que es la intención o las preguntas que cada uno interroga de esa misma práctica, que hacían que el proceso de escritura fuese como mucho más complejo y hasta en algún punto... No, medio conflictivo, y que quedó un trabajo que yo creo que evidencia eso, digamos, que yo hice concesión como diciendo, bueno, hagamos, me parece que esto político pongámoslo, y el otro me decía, bueno, esta parte más analítica dejala, digamos, ¿no? Y te das cuenta que el trabajo no tenía, te das cuenta que tenía esa doble intención y no hay una especificidad única en el proceso de escritura. Entonces, el consejo, el pedido de consejo viene, ¿qué consideraciones tener a cuento de un proceso de búsqueda de intención de escritura que efectivamente había de las dos partes? Bueno, yo quería, también, por supuesto, agradecer porque ha sido muy deliciosa cada una de las intervenciones y nos han permitido pensar muchas cosas. Yo quiero decir que por suerte no me dedico a las ciencias sociales, me dedico a la filosofía, entonces estamos en una situación más contemplativa, si se quiere. Pero a partir de una pregunta que se hizo Roxana, que dejó planteada, ¿dónde va a parar lo que escribimos? Quería como agregar y hacer una pregunta, ¿no? Un comentario y una pregunta. En el año 2004 se me ocurre investigar, al obtener una beca de investigación aquí en la universidad, se me ocurre investigar cómo pensar desde la filosofía, con qué categorías pensar desde la filosofía los movimientos desocupados que pretendían tomar distancia del Estado, de los partidos, de los sindicatos. Al terminar la investigación, que duraba un año y que por absoluto desconocimiento de mi parte y quizás una actitud temeraria me había involucrado con un trabajo de campo para el cual no estaba en absoluto preparado, pero que no me costaba en absoluto la entrada, como recién comentaban, a las organizaciones, vaya a saber por qué, si por propia trayectoria militante o por que verdaderamente son generosos los movimientos sociales al permitir el ingreso. Pero al terminar la investigación entré en crisis respecto de esta misma pregunta, justamente que se hizo Roxana, ¿a dónde va a parar lo que escribimos? Y la sensación que tuve al estudiar o al trabajar y al poder construir algunas ideas junto a algunos de los compañeros que integraban estos movimientos respecto de cómo pensaban sus estrategias de lucha, de cómo pensaban sus estrategias de organización, de por qué habían llegado a algunas conclusiones respecto de tomar distancia del Estado, decidí no publicar absolutamente nada de eso. Me pareció que no iba a ser provechoso para estos compañeros, porque ya sabía muchas más cosas que las que yo podía estar contándoles o haciendo o devolviendo, digo, ¿no? Que por supuesto que eso ocurrió, pero el temor era que eso fuese a parar a manos del enemigo, lo digo coloquialmente porque es así, ¿no? Y de manera gratuita además, es decir, entregarle a los servicios de inteligencia del Estado de manera gratuita la posibilidad de pensar las representaciones, los modos de organización de aquellos a los que uno quiere en última instancia favorecer
en esta voluntad narcisista a veces de los investigadores de sumarnos a las grandes causas por la justicia, ¿no? Pero algunos años más tarde me encontré con una lectura muy interesante, en la cual persisto, que es la de Rancière, que postula, para decirlo sencillamente, que la igualdad no es algo ni que se da ni que se puede pedir, ¿no? Que es un axioma, que es un postulado a partir del cual uno decide, en todo caso, los vínculos en el mundo, rompiendo con cualquier jerarquía. Y él tiene un texto bellísimo que se llama La noche de los proletarios, donde logra construir de un modo bastante interesante textos de los obreros franceses de principios del siglo XIX, obreros sansimonianos, furerianos, básicamente, y no los habla. O sea, logra contar de algún modo, logra poner o acercarnos un modo de decirse a sí mismos. La noche de los proletarios justifica el título, la idea de quitarle horas al sueño para poder escribir, para poder decir su palabra, aquellos que eran sometidos a largas horas, digo, de trabajo y de explotación y demás. Pero digo esta cuestión, ¿no? La pregunta es, seguramente, y quizás sería muy provechoso para nosotros que lo contaran, si han pasado por algún tipo de crisis semejante respecto de decir, bueno, esto, ¿a dónde va a parar lo que vamos a contar con esto que investigamos, ¿verdad? Y cómo hacer para no hablar por el otro en última instancia. Si uno se sostiene en esta idea axiomática de la igualdad, evidentemente esta idea de demarcación de unos y otros, nosotros aquí en la academia, los otros allí en otro lugar que no es la academia, con este esquema institucional, con esta institución que construimos, es muy difícil romperlo, o por lo menos a mí se me hace difícil romperlo. Bueno, te contesto a vos primero, Rosana. En realidad yo pienso que Rosana tiene razón, que realmente nosotros no somos ningunos santos, por decir, y que siempre estamos interesados, y que mi pasión tiene que ver con reales intereses políticos, lo confieso realmente. Es decir, realmente para mí la justicia es una forma de vida. Se dice la lucha por la justicia es una forma de vida, se los confieso. Entonces no es que yo estoy desinteresada y que busco cualquiera, no. Busco a los que tienen poder, cómo lo construyen, y busco a los que están sometidos por el poder. Realmente sí, no es desinteresado. Uno no elige su objeto de investigación o su sujeto de investigación desinteresadamente. Siempre tenemos el interés. El problema es que hay que tratar de conservar cierta, digamos, no uso usar la palabra que usa la cienta, cierto tipo de distancia para aprender a conocer de todos un poco. Es decir, que realmente de todos se puede llegar a aprender, cosa que a nosotros nos cuesta muchísimo. Si ver cómo realmente el discurso neoliberal se construye, es sumamente importante. Entonces uno aprende del discurso neoliberal, claro que aprende. También después aprende cómo eso pasa a las leyes, después aprende cómo eso perjudica la vida de los trabajadores, pero uno va aprendiendo. Ahora, si uno va con el prejuicio de que esto sí, esto no, evidentemente, esto sí, esto lo muestro, no lo muestro. Pero te contesto un poco a vos también. A mí también me ha pasado que digo, realmente, esto no lo puedo poner, y no lo pongo, porque podía perjudicar. Me acuerdo cuando había leído un artículo en la revista en Sociology, que había un artículo con las variables del tiempo y espacio de Giddens que usan en Estados Unidos, habían hecho un hermosísimo mapa de las trayectorias de las personas que viven en la calle, dónde van, cómo viven, ¿se entiende? Bueno, yo estaba apasionada porque la tenía todos los caminos, los comedores, todo. Pero pensé enseguida que acá hay policía y que la policía vivía de poner preso a la gente de la calle y hacer números y sacar el documento. No, ¿se entiende? Sí, uno también tiene el compromiso ético de decir, no todo lo puedo poner, digamos. Y es una suerte que lo tenga. Porque uno no puede, evidentemente, servir. También me pasa con el análisis del discurso, por ejemplo. Yo no enseño análisis del discurso, que es lo que hago, en realidad, entre otras cosas. ¿Y por qué no lo enseño? Porque el análisis del discurso
en profundidad, con elementos jurídicos, sociológicos y lingüísticos, puede servir a hacer los mejores discursos, ¿se entiende esto?, para dominar. Entonces, yo tengo una fuerte tensión, ¿entienden? Yo no puedo, ¿se entiende? Puedo mostrar cómo se domina por el discurso, pero no enseñar a hacerlo, ¿se entiende? Es decir, comento esto, claro que todos tenemos, y afortunadamente que tenemos tensiones éticas. Es decir, afortunadamente, esperemos que nunca dejemos de tenerlas, ¿no? Pero también creo que tenemos intereses. Entonces, respondo un poco a lo que también dice Rosana y ustedes preguntaron. Yo creo que nosotros hacemos cosas distintas que lo que hace la gente cuando hacemos investigación cualitativa. Pero las cosas que hacemos con la investigación cualitativa no las podemos hacer sin la gente. ¿Se entiende esto? Esta es la tensión. Hacemos algo distinto, pero no podemos hacerlo sin ello. Por eso ahí hablo de conocimiento originario y todo lo demás, porque esto es difícil realmente. Aunque no los tengamos sentados frente a nosotros, siempre hay una construcción de conocimiento que es cooperativa, que eso que tenemos que tenerlo en claro, y también creo que también tenemos que tener en claro que ninguna investigación es absolutamente desinteresada, ni neutra en valores, ninguna. Sí, uno de los componentes que creo que es muy valioso en la investigación es la pasión. Como decía Kazantzakis, sin la pasión no se puede conocer. Creo que también a nosotros mueve la pasión por la justicia uno, por un modelo uno, por la injusticia otros y otro modelo otros. Porque así como estamos acá nosotros hoy pensando en algunas cosas, hubo muchísimos investigadores que en los 90 trabajaron para el Ministerio de Economía, para el Ministerio de... Sí, usted lo sabe, yo lo sé por el CONICET, consultoría, les puedo contar todos exactamente qué investigador contribuyó con el proceso de los años 90. No se los voy a contar, se los podría contar y se asombrarían terriblemente, de ahí las trayectorias. Pero muchos de los investigadores que hoy están en el mundo acá, estaban en otro mundo, entonces uno que hace trayectoria. ¿Se entiende? No, por cuestiones éticas no lo puedo decir, pero que sí hay muchos que son los mismos, sí, se los puedo decir. Entonces, esto es importante también saberlo. Entonces, vuelvo con la hermenéutica, ¿se fue hermenéutica? Ah, ya está. Bueno, para terminar con esto. En realidad, todo esto tiene que ver con el problema de la interpretación. Si hacemos investigación cualitativa, si respetamos el otro y su identidad, pero en los procesos de interpretación trabajamos con categorías que siempre son las mismas, mal uso de la teoría, como vos decís bien, Rosana. No es que no usemos teoría, yo también uso teoría y enseño teoría, es la verdad. Pero, atención, no la uso la teoría como mediador para interpretar los procesos de los otros. La hermenéutica de la sospecha tiene que ver con que las teorías producidas en el mundo del conocimiento científico, por lo general, reproducen formas de ver el mundo. Esas formas de ver el mundo, cuando se reproducen, aunque sean teorías críticas, si yo, en definitiva, esto lo explican bien la hermenéutica de Bátimo, si yo tengo, Baudrillard también, el mismo código de interpretación, para interpretar cualquier historia, ¿se entiende?, cualquier proceso revolucionario, y considero que todas las sociedades tienen que pasar por el mismo proceso revolucionario, esta es una hermenéutica de la sospecha. ¿Por qué? Porque no puede hacer nacer la hermenéutica de la resistencia. Entonces, en ese caso, las teorías críticas se transforman en conservadoras. Y creo que eso es un poco lo que nos pasa a todos nosotros, y cierro con esto, cuando los investigadores, los intelectuales, digo comillas, yo no me siento para nada eso, creemos que tenemos el derecho, la posibilidad y que somos esclarecidos, y como le decía Marx a la carta a Kugelmann, cuando le escribía y le decía, mirá querido, si le tengo que poner a los trabajadores, digamos, el manifiesto en letra de colores, se los ponga, porque llega un momento que tienen que entender sí o sí. Yo no siento que los trabajadores o que los pobres tengan que entender sí o sí lo que nosotros les decimos. Creo que es al revés. Creo que nosotros tenemos que empezar ya a entender lo que nos dicen. ¿Voy yo? Bueno, entonces, la escritura, yo comprendo ese dilema, pero yo quiero compartir otro dilema que para mí realmente es muy fuerte, que es el mandato de escribir como parámetros de evaluación.
Y yo estoy totalmente en desacuerdo, y ahora voy a decir, y tan en desacuerdo que siempre estoy en la cuerda floja con el CONICET, que es la sobrevivencia, como decía Roxana, pero siempre. Ahora yo presenté mi informe después de mi operación y estoy esperando que me digan que no fue aprobado. Entonces, así si ustedes ven una grandes pancarta frente al CONICET, quiero decir, ¿por qué? Porque yo sé que no respondo a esos parámetros de escribir 5 artículos, 10 libros. La gente joven, mis tesistas, yo vivo diciendo la culpa de que no ha hecho 5 artículos una persona que recién inicia, es por mí que la dirijo. Bueno, y todo ese tipo de cosas. Entonces, mi gran dilema es que para escribir se necesitan ciertas condiciones de la vida cotidiana que no son las nuestras y que a veces uno lucha con otras cosas, que es trabajar en terreno. Personalmente, ¿cómo es tu nombre? ¿Cómo? Gustavo. Esa es, sí, mi dilema. Yo no, todas las veces que he escrito algo, que no he escrito mucho en mi vida, he tenido que suspender el trabajo en terreno. No he podido estar en las dos cosas. Y yo lo que siempre he sentido, por eso mi dilema, es que a mí la realidad es la que me enseña. Y si escribo como dicen las compañeras, porque de pronto yo quiero tener la libertad de escribir cuando quiero y a quien quiera. Entonces, ese sí para mí es un dilema realmente de política científica, Gustavo, de política científica. Bueno, eso es siempre vivo en la cuerda floja. Por el otro lado, le quería decir a Roxana, la cuestión, sí, evidentemente trabajamos en la IAP en lo que es el considerar la teoría consolidada, que es la que todos conocemos, pero además la teorización cotidiana. Eso es clarísimo. Y además lo trabajamos también en el análisis cualitativo con los códigos en vivo, la cuestión de la teorización cotidiana. Pero el gran dilema, Roxana, en la IAP, es cómo no esconder lo que uno tiene, cómo poder poner al servicio del otro la teoría consolidada que uno ha construido o que uno ha leído y que además es la biblioteca que uno lleva adentro. Ese es un dilema técnico, didáctico, pedagógico en la investigación participativa. No es negarlo en absoluto, es cómo ponerlo al servicio del otro que está trabajando con uno, como el otro pone al servicio sus ideas cotidianas y que uno tiene la posibilidad de poder trabajarlo. Y eso, además, eso eso yo lo he defendido, Roxana, la presencia de la teoría en nuestras prácticas de la IAP. ¿Cuál es el objetivo de la IAP? No es formar investigadores, no es formar investigadores profesionales, como decía el grupo con el que trabajamos. No nos sentimos investigadores como ustedes, profesionales que vivimos de eso. Pero ¿cuál es el objetivo? No sé si lo logramos, Gustavo. Yo lo tengo claro, que es ver si es posible poder poner al servicio de una mayoría los instrumentos, los conceptos de esto que llamamos el saber científico o el saber reflexivo, como se lo quiera llamar, para enriquecer la vida cotidiana del otro. Hay un pedagogo francés que ya falleció, que a mí me encantaba, que decía, lo importante de tener como intencionalidad pedagógica el generar el hombre de la pregunta y no el hombre de la respuesta. Es decir, el hombre que está dispuesto continuamente a problematizar su realidad. Y decía este pedagogo francés, este hombre de la pregunta es el científico y el dialéctico de la vida cotidiana. Eso es una parte, sí, de esto, de por qué estar en la investigación, acción participativa. Ver esa posibilidad de que los instrumentos de lo que nosotros llamamos ciencia, desde cualquier modo de hacer ciencia de lo social, realmente sirva para la vida cotidiana del otro. En cuanto a este derecho, que decía Irene, una cosa y termino con esto, que siempre a mí me gusta defender cuando hablamos de los derechos, siempre digo, no solo hay que defender el derecho a una educación a lo largo de toda la vida, hay que defender el derecho que todos tenemos a investigar nuestra realidad. Es un derecho del ser humano también. Yo
creo en eso, lo aprendí desde Brasil, con los poemas y el samba de Brasil, que terminaban siempre bailando el samba en las investigaciones participativas. Entonces decían eso, ahora somos los científicos de la vida cotidiana, el campesino o sea, de fortaleza. Todo. Bueno, en ese sentido, entonces por eso no es que queremos que todos escriban, sean becarios del CONICET, es otra cosa, ¿por qué poner al servicio del otro la ciencia? Con respecto a la pregunta esta de consejo, en realidad yo creo que nadie puede darte un consejo porque vos sabés lo que pasó ahí. Y claro, el tema es ese, ¿no? Ahí se pone bien en clara las diferencias de lo que cada uno entiende que tiene que hacer y que puede hacer por escrito. Y son competencias diferentes. Es mucho más fácil tener el comando del barco uno y en todo caso dejar esas situaciones para mezclar en otras ¿no? Pero si se trata de, por otra parte, hay formas también de dar entrada de verdad a estas otras perspectivas y también a lo que cada una de esas personas le mete a lo que es hablar, o lo que es la palabra, ¿no? Realmente la palabra tiene funciones muy distintas según los grupos sociales, ¿no? Y creo que Irene lo ejemplificaba muy bien, digamos, una cosa es el discurso político, y sí, hay otros discursos, y la gente hace distintas cosas con palabras, y nosotros hacemos nuestra cosa con palabras, y es bueno que lo reconozcamos, ¿no? Y con respecto a lo que... Bueno, claro que muchas veces me pregunté, y en algún momento estuve totalmente parada, porque ¿cómo yo voy a darle información al enemigo? El problema es el enemigo. Pues si yo declaro que estoy en guerra, es una situación. Y entonces lo que yo hago tiene un determinado sesgo. Si yo no me planteo que estoy en guerra, las cosas pueden ser distintas. Entonces yo me he encontrado con algunos reconocimientos que muestran que mi palabra dicha desde mí funcionaba, era entendida y era valorada como algo dicho sobre esas personas. La primera fue el Carente 86. El Carente 86 era el premio que daba no sé, una confederación, federación, asociación o qué, de residentes en villas de emergencia, hoteles y conventillos de Buenos Aires. El premio se llamaba el Carente y yo lo gané en el 86. Entonces yo soy ganadora del Carente 86 porque por una nota en el diario, en Clarín, una nota de opinión que se llamaba Sobre Llovido, que había sido una bruta inundación en el 85, sobre la memoria que hizo la Fuerza Aérea sobre Malvinas, la fuerza, ¿no? O sea, la institución, y que lo publico en una revista, que yo digo, ¿para qué cuerno voy a publicar en una revista colombiana? Pues publico en una revista colombiana, como los colombianos son bárbaros, entonces cuelgan todo en la web. Y entonces él, y le llega a él, y le llega por un aeromodelista argentino que está en Alberta, Canadá. Entonces le llega que vive en Córdoba. Y entonces me dice, esto es mi tercera medalla. La primera es la del Congreso de la Nación, la segunda es el comentario de Klosterman, que es el as de la aviación, de la Segunda Guerra Mundial, que ponderó mucho a los pilotos, y la antropóloga. Entonces, yo me voy a buscar inmediatamente cuando recibo ese mail lo que dice, porque ¿qué dije? ¿No?
Claro, porque con lo que estoy diciendo, con estas caras y con este tono y con lo que realmente pasó, lo que estoy diciendo es que hay permanentemente un extrañamiento. O sea, permanentemente cuando yo escucho a María Teresa cuando dice, me encanta lo que decís, hay toda una ponderación de que una persona en determinada... Las otras dos exposiciones sobre tus investigaciones, ¿en qué medida hacer investigación a pedido no incorpora algunos elementos de la investigación acción participativa? ¿Cómo modelás vos cuando te piden algo? ¿Cómo modelás? ¿Cómo negociás? En la universidad un mural colectivo que es el producto de un proceso de formación de 4 meses y medio, donde los contenidos de ese dibujo es pensar el mapa de los deseos en el conurbano bonaerense. Retomando algo de la Suil Rodney, cuando iba a decir cómo traducir problemas en deseos, le echamos mano, digamos, al arte, al mundo de lo simbólico, de lo artístico, de los colores, Lo estaba dirigiendo una muralista latinoamericana, estoy conducida como el proceso más conceptual y demás. Así que tremendamente conmovida, y lo que veía era un poco, no es el pintor representando, sino un grupo que se autorrepresenta, ¿no? Se autopinta, se pinta, y no sé, que quería comentar que esto va a pasar el jueves que viene y que estaría buenísimo tener tu mirada. Que venís como investigador. Han sido la última, quizá complementaria a la que hizo al Liceo Gabriel. ¿Qué es lo que pasa o cómo queda la posición del investigador o esa difícil posición del investigador cuando investiga y se identifica? De hecho, yo investigo en escuelas, con docentes, donde no tengo que hacer mucho esfuerzo para encontrar que los sujetos que voy a investigar son lo mismo que yo, digamos, pero encuentra prácticas donde es muy difícil resistirse a valoraciones negativas importantes, digamos, donde esos actores están maltratándose unos a otros, donde se ejercen prácticas de dominación de adultos hacia niños. Digo, ahí hay también un tema que es escabroso para tratar. Digamos. Bueno, ahora sí, pasamos a las respuestas y después seguimos en la próxima ronda. Acá, están diciendo que... Cuidado que hay un café ahí, no se puede caer. Una mandarina. Bueno. Bueno, yo con respecto a esto de ser invitada, bueno, es ser invitada por determinado tipo de gente que mantiene conmigo determinado tipo de relación. Conmigo quiere decir con el sector al que yo represento, ¿no? Y todo esto viene porque le gustó un artículo que yo decido publicar, dado contexto, en determinada situación, dice ciertas cosas que son casi como esa gente que yo llamo bucinas de hipótesis, ¿no? Si permanentemente estamos con esta alteridad, ¿no? Entonces, cuando me propone hacer algo, con la experiencia de los verdaderos halcones de Malvinas, porque halcones después se llamó a todos los de Fuerza Aérea. Entonces, bueno, entonces yo digo, bueno, me voy a encontrar con él, entonces él invita a 2 más, a 3 más, van 2, y estamos desde las 7:30 de la tarde hasta las 3 de la mañana, y yo digo, me voy porque mañana tengo que dar clase, ¿no? Porque yo doy clase en Córdoba, entonces esa vez enganché, o sea, ¿qué es lo que pasó en esas cantidad de horas? Hablaron entre ellos. Yo a veces decía lo que me parecía que se podía hacer, pero en realidad estaba así, y yo entendía más o menos de qué hablaban, y una gran parte no entendía un pepino de qué hablaban. Y ellos estaban ahí porque yo iba a hacer un trabajo, y nadie sabía nada. Ellos se encontraron a charlar, y yo estaba mirando así y tratando de asir todo eso, porque además, por supuesto, que no tenía grabador, porque no suelo usar grabador. Entonces, lo que me parece que va saliendo de toda esta cuestión es lo que ellos esperan y lo que yo puedo hacer, porque yo hay cosas que no puedo hacer, ¿no? O sea, yo no puedo hacer una cosa laudatoria a los héroes, porque yo no hago eso. Pero hay alguna razón por la cual ellos me llamaron.
o él, o un par. Hay alguna razón por la cual yo escribí lo que escribí. Entonces ahí vamos viendo, pero también ahí lo que vamos haciendo es descubriendo las preguntas de investigación en antropología social. Que creo que esto es una cosa importante en la complementación, porque yo creo que hay una gran complementación entre las tres y también diferencias en cuanto a desde dónde fundamentar y en realidad con quiénes estamos discutiendo, porque me parece que en realidad se trata como de un cierto inconformismo, me parece a mí, con el estado de la investigación social que hay en estas tres, ¿no? Que somos, con un cierto inconformismo y con buscarle una vuelta distinta. Esto en cuanto a la cuestión de qué es lo que yo hacía, o sea, qué es lo que hice a pedido. A pedido hice eso. Empecé a ver y a pensar y a dejar salir lo que a mí me parecía que eran temas que eran las preguntas. El problema es que las preguntas salían también de ellos. Porque además, bueno, uno tampoco va a pensar de que siendo mujer se van a reunir 2 pilotos o más y se van a poner a preguntarme y a tenerme en cuenta. No, ninguna posibilidad. Hablan entre ellos y chau. Y con respecto a lo de elite, no sé si, pero la parte que me toca, sí, yo trabajo con elite, pero en realidad todo